Muy buenas, aquí estamos vendría a hacer para presentar lo que vendría a ser mi proyecto final de tecnología. Y cómo se llama, espero les guste. Mi nombre es Esme Sebastián de León Jazz, soy clave 21 de Quinto Computación A. Y con lo primero que vamos a empezar vendría a ser con la base de datos. Aquí está. Primero la base de datos, vamos a explicarla de todos los términos. Primero vamos a crear la base de datos, va a llamar proyecto final 1, la vamos a usar. Y después vamos a crear una tabla que se llama área. Esta tabla lo que simboliza en un hospital hay diferentes áreas: cardiología, enfermería, em, en el área de cirugías. Todas estas son áreas. Por ejemplo, yo aquí puse como su ID de área, su llave primaria vendría a ser 1 y vendría a ser cardiología o cardiólogos. La segunda vendría a ser anestesiólogos, cirujanos, neurólogos y enfermeros, cada uno con su respectiva llave primaria de área. Esto va a tener una llave foránea que va a relacionar entre tablas, pero esto lo veremos más tarde. Muy bien, seleccionamos área y aquí están todo lo que vendría a ser los áreas que están ingresadas en la base de datos. Muy bien, después de esto vamos a proceder a crear una tabla que se llama empleados. Y esta tabla va a tener su ID de empleado, su llave primaria, su nombre, apellido, puesto, su ID de área también, teléfono, sueldo y su ID sub, que en este caso vendría a ser como el jefe, como los jefes, y su llave foránea respectiva que va a referenciar a la tabla área. Ingresamos todo lo que está aquí. Yo me tomé el tiempo de ingresar 5 empleados que están trabajando en el hospital y vamos a proceder a mostrar todos los que están ingresados. Como pueden ver, aquí hay uno más que yo ya inserté en mi programa de Visual Studio para probarlo, para ver que todo estuviera bien. Aquí está algunos códigos que si gustan pueden copiarlos para actualizar, eliminar. Eh, esto en la tabla, en su respectiva tabla que ustedes hayan creado. Después de esto vamos a proceder a crear la tabla que sería paciente. La tabla paciente va a tener lo que vendría a ser su llave primaria, que es paciente, su nombre, apellido, dirección y fecha de ingreso de varchar de 50 términos. Procedemos a ingresar, que yo me tomé el tiempo de ingresar 6 pacientes. El primero sería Ryan Reynolds, Misco, y su fecha respectiva de ingreso. Vamos a seleccionarlo para ver que todo esté en orden. Y como pueden ver, aquí están ingresados, pero como hay un poco de gente, un par de gente que está agregada, que yo inserté desde mi Visual Studio para probar que estuviera bien el programa, como también en la tabla empleados. La siguiente tabla que vamos a crear sería consultas, que esta va a tener su llave primaria y de consulta, el estado como en los estados en los hospitales es como está en operación, está en consulta, esto es un estado. Su enfermedad o padecimiento, su fecha de consulta, ID de área, ID de empleado, ID de paciente, esto es con su int, y esto vamos a proceder a crear 3 llaves foráneas que van a referenciar las 3 tablas previamente creadas que están arriba. Como pueden ver, aquí yo inserté varios datos y como pueden ver aquí en los últimos 3 términos, el ID de área, o sea, si es 3, significa que él está en el área de cirugías, está en operación, apendicitis. Quien lo está operando es Lionel Messi. Disculpe los nombres, pero no me había percatado que había puesto nombres tan simples, pero no creo que importe. Número y su ID de paciente, o sea que el que está siendo operado es Ryan Reynolds. Y vamos a proceder a seleccionarlo y a ejecutarlo. Como pueden ver, aquí ya está. Después de la tabla consultas vamos a proceder a crear la tabla que sería facturas, que tiene su ID de factura, su ID de consulta, su nombre, dirección, fecha, teléfono, NIT y su total. Todo esto vamos a proceder a insertarlo. Ya insertado vamos a seleccionarlo. Y como pueden ver, su ID de factura, su ID de consulta, Yolanda Maribel, su dirección es Misco, fecha 22 del 6 de 2021, su teléfono, su NIT y su total, lo que debió pagar con la consulta. Y aquí están las operaciones que yo copié en la base de datos para probar lo de los reportes, que
ordenar de manera descendiente. Esto es para mostrarlo en el combo box. Aquí también que lo ordenara de manera descendiente, pero la tabla facturas, el total. Y también aquí en el combo box Pedro Martínez para probarlo. Y esto vendría a ser lo que sería la base de datos explicada. Y vamos a proceder a ver lo que sería el programa de Visual Studio. Primero, una forma de diseño. Un diseño simple, donde tengo el botón de ingresar, limpiar y salir. Este botón de ingresar, lo que yo hice fue primero declarar las librerías. Después declaro lo que vendría a ser DA como Data Adapter, DT como Data Table y la clave primaria como string. CMD como SQL Command, OVG como la conexión y con FD como la conexión de SQL. Aquí pongo mi respectiva ruta a la base de datos y procedemos a poner un try con un try catch con ifs. Por ejemplo, les voy a explicar el if. Si el nombre es igual a 0 y la contraseña es igual a 0, nos va a tirar un message box que nos va a decir, por favor, llene todos los datos. Tiene que estar ingresados los datos para que se lleve a cabo la operación. Ok, si ingresó estos datos, ingresó todo correcto, va a seleccionarle la tabla usuarios, de mi tabla usuarios que está ingresada en la base de datos, que no he mostrado, pero aquí se las voy a mostrar. Select from usuarios. Aquí está ingresada. Y como pueden ver, está el primer usuario que sería yo, mi contraseña, el número de usuario que sería como el administrador, y Luis, contraseña 2, su PIN y su número de usuario que sería un usuario normal y corriente. Muy bien. Va a seleccionar de la tabla de usuarios donde nombre, o sea el txt nombre. Va a seleccionar la contraseña y va a seleccionar el PIN. Y si todo es correcto nos va a llenar, nos va a dejar entrar a lo que vendría a ser la tabla, la forma de administrador. Y si es igual a, o sea, si se ingresa un usuario normal y corriente, nos va a tirar a la forma 3, que sería la forma de los usuarios. Y después de todo esto nos va a limpiar los textbox. Una forma de limpiar correctamente. Y aquí lo que yo hice, un compañero me enseñó esto, que he tomado un ejemplo. Es, ¿cómo se llama? Poner los intentos como internet y restarlos. Cada vez que usted hace un intento fallido, se va restando. Y esto, al punto de llegar al límite, va a poner un mensaje que se llama número de intentos límite alcanzado. Inténtelo más tarde. Y los va a deshabilitar. Después de todo eso, cierra la conexión. Y y después, si hay errores, ¿verdad? Un message box que va a tirar un error con su respectiva forma. El botón 1 clic, aquí lo que yo puse, el de limpiar, pone todos limpia todos los textbox para que se puedan ingresar más datos, y el botón de salir, el botón de salida, normal. Bueno, aquí estamos en la ventana de administradores, donde se puede ver botones para ingresar a la tabla de pacientes, a la forma de pacientes, de empleados, a la forma de reportes, a la forma de reportes de facturas, de reportes de empleados, a la forma de facturas, a la forma de consultas y a la forma y el botón de regresar y salir. Vamos a ir, esta es la forma de los usuarios, donde es prácticamente lo mismo, solo que nos redirecciona a las tablas que están disponibles para el usuario. Usted como empleado de un hospital no va a poder ver el sueldo o la disposición de los otros empleados. No es posible. Solamente va a poder registrar pacientes, registrar facturas y registrar consultas. Y va a poder regresar y salir a la respectiva forma 1. Bueno, aquí vamos a proceder a lo que vendría a ser la ventana de pacientes. En esta ventana de pacientes voy a mostrar el código. Primero vamos a declarar las librerías. Declaramos nuestro OVG como la nueva conexión y nuestro confd como la nueva conexión de SQL. Declaramos, ponemos nuestra ruta en comillas y después el primer botón, registro. Primero va a abrir la conexión, después va a declarar como adapter fd
como SQL command y va a proceder a hacer este código. Que inserte en la tabla paciente lo que nosotros pongamos en los textbox. En este caso sería el textbox de ID del paciente, su nombre, su apellido, su dirección y la fecha de ingreso del paciente. Si todo esto es completamente ingresado, o sea, ingresado correctamente, nos va a tirar un message box que nos dice paciente registrado correctamente, y si no, nos va a... Bueno, esto normalmente no pasa. Cuando ustedes ingresan mal algo, normalmente tira un error en execute non query. Lo tira ahí. Porque es o que usted no ingresó los datos bien, o que no, por ejemplo, usted no puede poner un número real en un varchar de 50 términos. O sea, si usted pone letras donde debe poner números, obviamente va a tirar un error. Vamos a proceder con el segundo botón, que sería eliminar. Va a abrir la conexión. Vamos a declarar comando como el nuevo SQL command. Y aquí nos dice delete from paciente where ID paciente. O sea que si nosotros ponemos el ID del paciente, nos lo va a eliminar si le damos en el botón. Y nos va a poner un mensaje que diga paciente eliminado exitosamente. Buscar. El botón de buscar, yo le he agregado un par de funciones que vendría a ser que declare como adaptador el nuevo SQL Data Adapter, que seleccione de la tabla paciente donde el ID del paciente, o sea el textbox de ID del paciente, que declare como SD como el nuevo dataset, y esto lo vamos a proceder a poner con fill, o sea que si nosotros le damos a buscar un paciente, nos va a rellenar automáticamente todos los textbox para poder actualizarlo, ¿verdad? Para poder modificarlo. Todo esto lo he hecho con esta variable paciente para ubicarme, ¿verdad? Y si el proceso es exitoso, va a poner message box. Este paciente no está registrado. Sí, o sea, si no está registrado, si nosotros buscamos un paciente que no está registrado, obviamente va a tirar este mensaje. Y si no, va a poner que bueno, aquí no tira mensaje, solamente debería llenar los textbox, y eso significa que si está ingresado en la base de datos. Si en el data grid view no aparece ningún paciente cuando usted busca, es que no está ingresado o tira un error. El botón de actualizar, que sería update paciente set nombre, su respectivo nombre, su apellido, el txt apellido, su dirección, el textbox de dirección, fecha de ingreso, donde el ID paciente y su textbox de ID paciente. Datos del paciente actualizados correctamente si la operación está hecha correctamente, valga la redundancia, y si no, va a tirar un error en el adaptador del execute non query. btn salir, el botón de salir que solo cierra la aplicación. El botón de regresar, que nos va a tirar a la forma de administrador otra vez. Y ¿cómo se llama? El botón de mostrar, que nos va a tirar todos los datos registrados en la base de datos en el data grid view. El botón de limpiar, que todos los textbox los limpia. Y solo eso. Yo voy a proceder a probarlo cuando termine de explicar el código. Esto se vendría a ser exactamente lo mismo, pero muestro el código para que se vea bien las funciones. Otra vez declaramos la ruta, el botón de registro, solamente que esta vez con diferentes valores, los valores que tenemos ingresados en la base de datos. Paciente, en este caso, como he hecho bastantes códigos similares, pues obviamente hay errores, y los voy a ir corrigiendo aquí también para que se vea. Empleado registrado correctamente, empleado registrado correctamente. Todo esto va a tener que ser del empleado. Es exactamente lo mismo que la otra tabla, solo que con diferentes valores. Como podemos ver aquí, hay un ID del empleado, está su nombre, su apellido, su puesto, el ID de área, su teléfono, su sueldo y el jefe. Que en este caso hay dos jefes, el jefe 1 y el jefe 2. Bueno, todo esto es exactamente la misma que las otras formas. Esto voy a pasar de explicarlo para que el video no se alargue mucho. Esto es exactamente lo mismo, la ventana es solo que de facturas. Declaramos las librerías, después la ruta, el botón de registro, exactamente lo mismo, el botón de eliminar, exactamente lo mismo. Todo es lo mismo, solamente voy a ir aclarándolo para que no haya confusiones. Bueno, lo que estaba explicando, disculpen que se cortó.
En este proceso vamos a proceder a explicar lo que vendría a ser lo del reporte. Vamos a darle a ver código. Y como podemos ver aquí en el proyecto final dataset, todo eso lo que hemos creado se crea el solito, ¿verdad? El proyecto lo crea como las conexiones que deben haber entre las tablas de SQL. También está este, que deberían hacer los mismos. Y como podemos ver aquí, todo el proceso que hemos realizado no lo puedo realizar otra vez, porque si no habría conflictos con mi reporte. Pero todo esto se los voy a explicar. Muy bien, primero vendría a hacer lo que... ¿Cómo podría explicárselo simplemente? Con los orígenes de datos nos van a tirar diferentes ventanas con los que vamos a ir ingresando y probando estos códigos. Como podemos ver aquí, cuando yo estaba ingresando para que se viera la tabla del empleado, me tiró este código en una ventana para que se ordenara de manera descendiente. Yo lo ingresé aquí, solo me tiraba de aquí para arriba. Y cuando lo reingresé con los datos que yo quiero que se vean en el reporte, es cuando se formó lo que ustedes estaban viendo en los datasets. También en la tabla, bueno, esto también en la tabla empleado, pero esto es para llenar los combo box. Esto es igual solamente que con la tabla facturas y para que llene el combo box de la tabla facturas. Más que explicado. Esta es de la tabla facturas y esta es de la tabla empleados. Esta es la ventana de consultas. Como pueden ver, yo también ya les expliqué todo lo que puede llegar a ser genérico, pero es especial este código. El botón de registrar, el botón de eliminar, el botón de buscar, de actualizar, de eliminar, de mostrar la base de datos y de volver a la ventana de administrador y de usuario. Entonces ahorita vamos a proceder lo que vendría a ser con la ejecución y la prueba de la mayoría de forms. Primero vamos a ver lo que vendría a ser. Vamos a ingresar mi usuario, mi contraseña y mi número de PIN, que sería 1. Ingresar. Yo soy un administrador. Como pueden ver, primero vamos a ir probando todas esas ventanas, pero vamos a ir con pacientes. Mostrar. Muy bien, ven, aquí están todos los pacientes registrados y vamos a registrar uno para que se vea en pantalla que el proyecto sí está bien. Su nombre va a ser Oscar. Va a ser usted, profe, Méndez. Su dirección, digamos que vive en Misco. Y digamos que usted ingresó el 13 del 8 del 2021. Registrar. Paciente registrado correctamente. Mostrar. Y como pueden ver, usted ya está más que ingresado en la base de datos. Le damos a limpiar. Podemos buscarlo incluso. Buscar. Nos va a llenar todos los textbox. Y nos va a mostrar lo que vendría a hacer usted en la base de datos. Le damos en mostrar otra vez. Y como pueden ver, ahorita podemos actualizar todos los datos. Les voy a mostrar el botón de actualizar. Por ejemplo, yo le quiero cambiar la fecha. Usted ingresó un 18 del 9. Actualizar. Uf, ya sé por qué hubo error aquí. No importa, esto es parte de... Vamos a volver a ingresar. Mi programa tiene esta deficiencia que siempre el primer intento tiene que haber un error. Vamos a mostrar. Y en este caso lo vamos a eliminar. El paciente eliminado exitosamente. Como pueden ver, usted ya no está en la base de datos. No les boté todos los botones. Si yo pongo aquí, pase. Cualquier término que voy a limpiar, se limpia. Esto ya está explicado. Por ejemplo, yo quiero el 8. Buscar. Se actualiza. Y usted ya no, digamos que ella ya no vive en Misco. Vive en zona 9. Actualizar. Datos del paciente actualizados correctamente. Mostrar. Y ahora en vez que diga, ahora debe decir que en vez que vive en Misco, tiene que decir que vive en zona 9. Y como pueden ver, Yolanda vive en zona 9. Ya está. Ahora vamos a proceder lo que vendría a ser la ventana de empleados. Mostrar todos los empleados. Como pueden ver, aquí están los empleados que yo registré en mi base de datos. Y vamos a registrar uno más.
11, su ID va a ser 11, su nombre va a ser Javier, su apellido va a ser López, su puesto va a ser, él va a ser un neurólogo, por ende va a ser el área 4, un neurólogo, su área va a ser 4, su teléfono es uno aleatorio, su sueldo va a ser de 16,000 quetzales y su jefe va a ser el jefe número 1. Registrar, empleado registrado correctamente. Le damos a limpiar, le damos en mostrar y como pueden ver ya está registrado en la base de datos. Javier López, neurólogo, su área, su teléfono, su sueldo y su jefe. Vendría a ser el jefe 1. Vamos a buscarlo, 11. Como pueden ver nos lo busca y nos llena todos los datos. Entonces digamos que él ya no va a ganar 16,000 quetzales, va a ganar 15,000. Le damos en actualizar. Y como pueden ver, esta es una deficiencia que tiene mi programa. Mi programa siempre en la primera vez va a tirar un error. La verdad no entiendo por qué es eso. Muy bien, ya está registrado. Vamos a volver a buscarlo. Vamos a cambiarle su nombre. Datos del empleado actualizados exitosamente. Mostrar. Y como pueden ver, su número ha cambiado. Esto tiene que pasar con todos los términos, solamente que mi programa tiene un error. Mi Visual Studio está dañado y siempre que a la hora de ingresar o actualizar unos datos, siempre el primer intento va a tirar un error. Entonces yo no me preocupo por esto porque el segundo intento va a funcionar correctamente. Le damos en limpiar y en este caso vamos a eliminar esto, lo vamos a eliminar el nuevo, eliminar. Empleado eliminado exitosamente. Mostrar y como pueden ver ya no está en la base de datos. Ya hemos registrado, actualizado y buscado a un empleado que ya lo he quitado de mi base de datos. Vamos a volver a regresar. Vamos a ir con el reporte del empleado. Como pueden ver aquí me muestra lo que vendría a ser mi tabla de empleados con los datos que yo he seleccionado y en el combo box me muestra lo que yo puedo seleccionar. Si yo le doy aquí en Luis me va a mostrar los datos exclusivamente de Luis, los datos de Iker, los datos de Ariana, los datos de Pedro. Le damos a ver todo y nos va a regresar a ver todo. Regresar, vamos a ver los reportes de facturas. Aquí está, podemos hacer exactamente lo mismo. Nos va a mostrar el dato de la factura ya hecha, ¿verdad? Pedro Martínez, Yolanda Maribel, y podemos volver a ver todo. Esta vendría a ser el área de los reportes. Vamos a ver lo que vendría a ser el área de las facturas. Mostrar. Como pueden ver aquí están las facturas ya registradas. Vamos a ir ID de la factura. En este caso va a ser la factura 6. Su ID en consulta va a ser también la 6. Yolanda Maribel, vamos a poner Andrés Iniesta. Dirección Misco. Fecha 19 del 8 del 2021. Teléfono va a ser 13. Su NIT va a ser cualquiera. Y su total va a ser de 250 quetzales por la consulta. Registro, factura registrada correctamente. Mostrar. Como pueden ver, se registra en la base de datos. Limpiar. Buscamos. Se registra. Lo limpiamos. Volvemos a mostrar. Y como pueden ver, ya he demostrado que todos estos funcionan los botones, ¿verdad? Vamos a regresar a la tabla de consultas, lo que vendría a ser la forma de consultas. Y esto tiene algo especial. En el ID área, en el empleado y paciente tienen las llaves foráneas, entonces se va a relacionar con las otras tablas que están ingresadas en el Visual Studio. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una nueva consulta. Digamos que él está en consulta. O sea, le están recetando medicinas y todo, su enfermedad. Él padece
dolor de estómago. Entonces, por ende, él va a ir a la enfermería, ¿verdad? 15 del 8 de los 2021, la fecha de la consulta. El ID del área, que en este caso sería el área 5. El ID del empleado, que ¿cómo se llama? Un empleado que esté trabajando en el área 5. Ariana, entonces va a ser el número 9. Ella es la que la está atendiendo y el ID del paciente. ¿Quién es el paciente que está siendo atendido por esto? Vamos a poner a Josh. No, vamos a poner a Billy Elizabeth. Vamos a poner al número 4. Registro. Consulta registrada correctamente. Mostrar. Y como pueden ver, ya está. Limpiar. Y vamos a proceder a eliminar la consulta. Eliminar. Pero como pueden ver, yo ingresé mal un dato. Vamos a volver a ingresar. Sebastián. Contraseña. Número de PIN 1. Estábamos en consultas. Mostramos todas las consultas. Liga de consulta. 6. Eliminar. Consulta eliminada exitosamente. Mostrar. Y se eliminó. Eso es lo que yo estoy diciendo con el error que yo tengo en mi base de datos. Que siempre la primera vez falla y después funciona. Es raro. Vamos a regresar. Como pueden ver, ya he explicado todos los botones. Regresamos y vamos a probar con los datos de un empleado corriente. Contraseña 2. Número de PIN 2. Esto, sí, lo he ingresado mal. Luis. Contraseña 2. Número de PIN 2. Ingresar. Bienvenido, usuario. Y nos va a tirar las ventanas correspondientes. Paciente, la tabla de paciente. Facturas, la forma de facturas. Y las consultas, la forma de consulta. Le damos a regresar o sale. Bueno, y esto vendría a ser esto es lo que es mi proyecto. Mi proyecto final de tecnología. Espero les haya sido de su agrado. Y vamos a pasar al área de las preguntas. Adiós. Bueno, estamos aquí ya con el área de preguntas. Y la primera pregunta es: ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que, como su nombre lo dice, orienta a objetos, orienta al creador, al programador, a utilizar el diseñador de cualquier lenguaje de programación que usted esté usando para que se haga más simple y fácil a la hora de programar. Segunda pregunta: ¿qué son los datasets y cuál implemento? Los datasets son una referencia a uno o más archivos de bases de datos, de programas de bases de datos, y lo que yo le recomendaría usar es una abreviación de lo que vendría a ser los comandos que usted esté usando, como en este caso SQL, un dataset, podría ser DA, todo esto, una abreviación de lo que vendría a ser los términos de la base de datos. ¿Qué es una consulta? Y explique un ejemplo de una consulta. Una consulta es lo que es lo que yo hice en, al principio de mi proyecto, en el área de consultas. Una consulta, como su nombre lo dice, vamos a comprender todo lo que vendría a ser, vamos a informarnos, mejor dicho, de todo lo que estamos haciendo en el proyecto. Y si nos queremos informarlo, obviamente vamos a tener que tener todos los datos disponibles, los que sean posibles, para llegar a comprender al máximo una cosa o algo, un gasto que usted haya hecho por algún un objeto de valor. Eso es lo que es una consulta, comprender lo que vendría a ser un tema en su totalidad al respecto. Cuarta pregunta: ¿qué es un origen de datos? Un origen de datos, como su nombre lo dice, es una conexión necesaria para obtener datos que estén ingresados en la base de datos del programa que usted tenga enlazado a su Visual Studio. Por ejemplo, en SQL Server, un origen de datos va a ser la ruta con la que nosotros nos vamos a informar y guiar a lo largo de todo el proyecto que estemos realizando. Quinta pregunta: ¿qué es una clase en programación y cuál implemento? Una clase en programación puede llegar a ser orientada a objetos, pero lo que yo voy a explicar es algo diferente. Una clase es
una pestaña diferente a lo demás, a un form diferente, para declarar acciones y prevenir errores. Mm, por ejemplo, si usted hace una clase de conexión, esta clase de conexiones va a ser íntegramente para la ruta, para todo lo que vendría a ser con la base de datos, la conexión con la base de datos. Y yo le recomendaría usar la clase conforme a la función que usted vaya a utilizar. Si usted va a utilizar una función, una conexión para solo una contraseña, un login, solo la usa para la contraseña. Es lo que es mi consejo. Y bueno, con esto estaría dando el final para mi proyecto final. Espero haya sido de su agrado y hayan comprendido el tema y mi proyecto en su totalidad. Muchas gracias y adiós.